¿Cómo estamos? ¿Bien? Em, capítulo 2. ¿Quedamos bien? ¿Duda? Vimos la vez pasada capítulo 2. Che, ¿le falta? Tenía que tener uno solo para los dos pollos. Para bajar costos. Vamos con el capítulo número 3. Sí, sírvanse si avisa el que quiera algo. Bueno, escúchenme, tenemos que ir al capítulo 3. ¿Está bien? No es tan largo este capítulo como el anterior, sí, que tenía casi el doble de versículos, pero vamos a evitar leer tanto por el tema que estamos con poco tiempo hoy. ¿Está bien? El capítulo 3 de Daniel, ¿de qué trata? Sí, de una estatua. No. ¿De la estatua? No, capaz que el sueño le Lo inspiró. claro. Voy a hacerlo. Leemos un poquito capítulo 3, versículo 1. Daniel, obviamente. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura era de 6 codos, ¿sí? 60 codos de alto, que es más o menos un codo es medio metro. Y tenía 6 codos de ancho. Ahora vamos a ver estas proporciones que es, ¿no? La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor, que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua. Estoy leyéndome mal. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Vamos bien. Y el pregonero, o sea, alguien que de alguna manera, ¿no? Una especie de vocero, ¿sí? El pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. O sea, estaban todos los representantes del reino, de las provincias, los que integraban el gobierno, bueno, absolutamente todo. Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la, ¿qué? Bocina, flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampona y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre, o sea, todos estos que era el gobierno, ¿sí? Las cabezas del gobierno de los países que integraban el imperio, se tenían que postrar. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, la arpa, el salterio, la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Bien. Dos cositas. Una que, bueno, capaz que Nosotros vimos capítulos 1 y 2. Estamos entrando en el capítulo número 3 donde vemos esto. O sea, ya cambia un poco el foco porque vimos al principio a Daniel interpretando el sueño. No, vimos a Daniel siendo traído, ¿sí? Y todo lo que pasó con Daniel, que querían darle la comida. Daniel propuso no contaminarse. Vimos en el capítulo 2 a Daniel que interpreta el sueño. Pero ahora vamos a centrarnos un poco más, ¿sí? En el hombre, en Nabucodonosor o el personaje de turno, ¿sí? Vimos capítulo 1, 2 y ahora vamos al 3. Miren, lo van a ver en sus cuadernillos que tenemos 4 títulos. Capítulo 3, 4, 5 y 6. Cada uno dice el hombre revelándose a Dios mediante, capítulo 3, soberbia. Capítulo 4, mediante el orgullo. El hombre revelándose a Dios a través de cierta característica. El orgullo, el capítulo 4. Capítulo 5, mediante la insensatez. ¿Sí? Ahí lo vamos a ver
al rey Belsasar, ¿sí? Que trae todos los utensilios. Ajá. En el capítulo 4 vamos a ver a Nabucodonosor convirtiéndose en una especie de hombre lobo, licántropo. Terian. Sí, qué bien. Capítulo 6, el último capítulo histórico que tenemos en mediante la envidia. ¿Sí? Porque se acuerdan que todos los que estaban alrededor de Daniel lo querían destruir a Daniel y ¿qué hacen? Buscan que lo tiren a un pozo de leones. Entonces vamos a tratar hoy el tema de la soberbia. El hombre oponiéndose a Dios por medio de la soberbia. ¿Qué es la soberbia? Creerse más. ¿Qué es la soberbia? Competencia, sobreestimación propia. Sí. El centro está ahí, en el yo. ¿Sí? Pero en el yo soy más. ¿Sí? Esto lo habíamos visto varias veces, lo hemos mencionado. Es un sentimiento de superioridad. ¿Sí? Acá estamos todos, pero yo soy más. ¿No? Estamos en la iglesia y yo soy más. Estoy en casa con la familia, hey, yo soy más. Yo soy superior. Puedo llevarlo a muchos aspectos, a muchos ambientes, pero la soberbia es un sentimiento de superioridad. Lo que pasa, el problema de la soberbia, ya lo vamos a ir viendo, uno se eleva tanto que se eleva no solo por arriba de las otras personas, sino que incluso nos podemos elevar por arriba de Dios. Y yo sé más que Dios. Y yo tomo mis decisiones, yo conozco, yo soy, yo puedo. Entonces lo que vemos acá, en el capítulo 3, lo que leemos, Nabucodonosor, ¿qué hizo? Levantó una estatua. Bien, un detalle de la estatua. Y ahí vamos a... ¿Qué onda esto de la soberbia, no? Sabemos que Babilonia era un reino idólatra. ¿Sí? Tenían montones de dioses. Lo teníamos a Marduk, que por eso le ponen muchos nombres asociados a este dios, a los 4 muchachos. Era como el dios más grosso, el que le ganó a los otros dioses. ¿Está bien? Ahora, levantó una estatua. 60 codos de alto, 6 codos de ancho. ¿Cuál era este dios? ¿Dice algo de este dios? ¿A quién representaba esta estatua? No, no dice mucho. Bueno, miren, primero un detalle del tamaño. Fíjense esta imagen, ¿sí? Posiblemente esta estatua tan alta, de 60 codos, son casi 30 metros. Son 27 metros y un tanto. Imagínense una estatua de 27 metros. Sería muy esbelta. Fíjense, el obelisco tiene 67 metros de alto por 7 metros de ancho. Es la estatua de Nabucodonosor el doble. El doble en alto y el doble en ancho. Es una estatua muy esbelta. Si ustedes quieren dibujar un hombre de 30 metros por 3 metros de ancho, sería algo muy fino. Por lo cual se cree que la estatua de Nabucodonosor era más bien una especie de obelisco y en la punta una figura humana. ¿Está bien? Entonces eso tiene más sentido de lo que era. No una estatua tan flacucha y alta, sino una estatua, aparte era de oro. Imagínate hacer una torre de 30 metros de alto de oro. No tenía sentido. Posiblemente la figura de arriba era. Ahora, no nos dice nada de que era un dios esto. Entonces, lo que vamos a empezar a ver es que esto tenía más una connotación política. ¿Sí? Lo que estaba pasando acá, esto era un acto político. ¿Sí? Lo que tal vez representaba esto más bien era a Nabucodonosor, a su poderío, a su imperio. No sé, no vamos a entrar en mucho detalle de eso. Pero acá no se señala que sea ningún dios. Y lo que vemos que acá, ¿a quiénes estaban citados? Todos los gobernantes, los principales de cada provincia, los principales del reino, los principales de cada aspecto del país. Entonces, como dice, miren, les voy a citar a una eminencia en el tema, es muy posible que más que un acto religioso, todo aquello fuera un acto político. ¿Está bien? Lo que hoy conocemos como una reunión donde los políticos se juntan, tratan de traer al pueblo y, bueno, se muestran ellos. Postrarse ante la estatua era reconocimiento público de la autoridad del Estado, particularmente de la persona del rey. En realidad, la adoración de aquella estatua simbolizaba adoración al mismo Nabucodonosor. Y da más detalles al respecto. Entonces, esto está muy interesante. Ya no es que era un dios. Está bien, un dios más.
¿Se estaba levantando quién en el medio de toda la escena? Nabucodonosor. ¿Está bien? Se estaba él poniendo en el medio, era su estatua. Porque acá no hace en ningún momento referencia a la estatua de Marduk, a la estatua de este o del otro, la estatua que el rey Nabucodonosor ha levantado. Era un reconocimiento a Nabucodonosor. Hay una cosa que está muy interesante a lo largo de todo el libro de Daniel, en realidad los primeros 6 capítulos del libro de Daniel, es cómo Nabucodonosor ve demostraciones de poder de Dios y siempre hace unos reconocimientos parciales. Sí, qué bueno, es el Dios más poderoso, ¿sí? Pero nunca se ve muy genuino. Analicen todas las partes en las que Nabucodonosor hace cierto reconocimiento del Dios verdadero, el Dios de Daniel y de sus amigos. Nunca hace, ya lo vamos a ver en el próximo capítulo esto. Nunca realmente, creo que Nabucodonosor no fue realmente una persona que dijo, Dios es mi Dios. ¿Está bien? Dijo, bueno, es muy poderoso. Y hasta ahí quedó. Ahora, como les dije, voy a evitar leer un poco porque si no capaz que nos vamos a ir mucho en el tiempo. Y quiero que entremos a un tema acá, porque claro, nosotros estamos en la iglesia, ¿no? Nosotros funcionamos, tenemos algún ministerio o varios ministerios o aspiramos, en algún momento tendremos algún ministerio, pero trabajamos en la iglesia, estamos en la iglesia. ¿Podemos prosperar en algún aspecto de la iglesia nosotros? Sí. ¿Tenemos dones? Dios nos da dones. ¿Esos dones los tenemos muy practicados, muy agilizados? ¿Están funcionando muy bien en la iglesia? Recién los estoy conociendo. ¿En qué posición estamos nosotros? ¿En algún momento yo llegaré a desarrollar mis dones? ¿Sí? ¿Y a funcionar en ministerios dentro de la iglesia, incluso fuera de la iglesia, desarrollando mis dones? ¿Mm? ¿De qué manera avanzo yo sobre las capacidades que Dios me dio? ¿Sí? Por ahí tenemos el cuadro, allá están los dones. ¿Sí? Don de dar, de evangelizar, de pastor de servicio y misericordia, enseñanza, exhortación. ¿Sí? ¿Qué pasa con esos dones? ¿Cómo se son propulsados esos dones? ¿Sí? ¿Qué estás haciendo vos ahora para que tus dones prosperen? ¿Estás haciendo vos cosas ahora? ¿Quién tendría que hacer algo por tu don? Hay una frase que la escuché esta semana, casualmente escuchando un mensaje que nada que ver de Jaime Barnett. ¿Sí? Dice Jaime Barnett contaba que él era chico, estaba en su iglesia y le pidieron para que tomara la palabra. ¿Sí? No especificó, pero imagínense que yo, 15, 20 años, 25 años. Dice Jaime que, bueno, Dios, lo conocen, Jaime Barnett, está vivo incluso todavía. Es un inglés que todavía le cuesta hablar, habla así todo muy raro, pero habla mucho por acá, es un misionero que está acá, ¿sí? Y es muy reconocido dentro de las iglesias. Escribía en el campo misionero cuando había campo misionero. Y él contaba estas primeras 2 mensajes que había dado en la iglesia. Dice, y yo ya me creía, ¿cómo era el gran predicador? Bueno, no sé, como que digo, me creía Spurgeon. No cito a Spurgeon. Dice, yo ya di 2 mensajes y me creía una locura. Dice, y un día me llamó mi papá, decía Jaime. Me llamó mi papá, dice, vos dijiste ahí cuando estabas hablando, que si alguien necesitaba ayuda o si alguien quería que vos participaras o trabajaras en algo, que vos estabas disponible. Dice, ¿vos te ofreciste ante la iglesia para trabajar? Y le dijo lo siguiente, vos no tenés que abrirle camino a tu don. ¿Sí? Repito, vos no tenés que abrirle camino a tu don. Tu don te va a abrir camino a vos. ¿Entendemos? ¿Vamos de vuelta? Vos no tenés que abrirle camino a tu don, sino que tu don te va a abrir camino a vos. Vamos a empezar a analizar algo que a mí me parece sumamente importante para nosotros ahora, que es de qué manera yo me propulso en la iglesia. Perdón, ¿me tengo que yo movilizar en la iglesia? ¿Tengo que hacer campaña de mí? ¡Ey, yo soy re bueno enseñando! ¡Ey, yo soy re bueno predicando! Yo lo voy a hacer.
Claro, todo lo que nos venga a la mano lo tenemos que hacer, pero entiéndanme el centro de esto. ¿Quién nos da los dones? El Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Los dones son, lo dijimos, la definición de don es una... ¿Mm? Capacitación sobrehumana, sobrenatural, divina, de parte de Dios, que nos da una capacidad específica para hacer algo. Ahí tenemos los dones que podemos tener. Están definidos en la Biblia. ¿El don ese quién lo da? El Espíritu, Dios mismo. ¿Quién nos presenta los ministerios? ¿Quién nos los muestra? ¿Quién nos da lugar? El Espíritu, Dios, Cristo, que es la cabeza de la iglesia, que ordena la iglesia. Entonces, yo lo que quiero que empecemos a ver es de qué manera yo empiezo a prosperar en la iglesia. ¿Tengo que buscarme yo lugar para trabajar en la iglesia? ¿Tengo que empezar a barretear puertas para meterme a hacer cosas? ¿O será el Señor el que tiene que darme el lugar? ¿O será el Señor el que va a empezar a... ¡Ey! Esta puerta está abierta, paso. No la tengo que barretear. Ahora se abrió otra. Incluso van a aparecer cosas que tal vez ni nosotros nos imaginábamos en las que íbamos a participar. Hay 3 versículos que yo quiero... En realidad son 5, pero son 3 de Josué. Si los quieren anotar, yo los voy a leer, no hace falta que los busquemos. Josué 3:7, Josué 4:14, Josué 6:27. Y ahora les digo 2 más de otros 2 personajes. ¿Qué pasaba con Josué? Josué venía, ¿sí? Venía Moisés trayendo al pueblo y llegan hasta el Jordán, tenían que cruzar el Jordán para empezar a conquistar la tierra. Josué fue mencionado un par de veces, había trabajado en alguna batalla como comandante, pero prácticamente era un desconocido Josué, ¿sí? ¿Quién era el muy famoso ahí? ¿Quién era el gran conocido que los pueblos de a la vuelta temían ante? Moisés. El pueblo temía a Moisés. Lo respetaban. Y ahora vamos a leer sobre Josué. Josué 3:7 dice, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Esto es brutal. O sea, Dios le está diciendo a Josué, quédate tranquilo, macho. Yo te voy a levantar a vos. Esto lo hizo después de que santificó al pueblo para empezar a cruzar el Jordán e ir a conquistar la tierra. Desde este día comenzaré a engrandecerte. Josué 4:14. Luego de algunos acontecimientos y batallas, dice, en aquel día Jehová engrandeció a Josué los ojos de todo Israel y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Esto es excelente. A ver, acá no estamos buscando, yo quiero que Dios me agarre, me levante y que todos me miren. Porque el trabajo que tuvo que hacer Josué fue brutal. Era comandar a todo un pueblo enorme, un pueblo volcado a la desobediencia. Muchas veces, ahí lo tenemos en el medio, Acán, ¿se acuerdan que le dijeron? Muchachos, no toquen nada del anatema, no se roben ningún lingote de estos pueblos porque vamos a tener problemas. Aquí hizo Acán, se robó un lingote, un manto babilónico y unas monedas y el pueblo empezó a perder las batallas. Hasta que eso no se erradicó, no hubo prosperidad. Por desobediencia. Moisés, ¿cuántas veces murmurando el pueblo? No, mejor era ir a comer las cacerolas en Egipto, mejor era la comida de Egipto, mejor era la... Permanentemente el pueblo poniéndose. Pero ahí lo teníamos a Moisés. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos del pueblo. Me estoy empapando. Josué 6:27. Estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. ¿Saben lo que empezó a pasar? Acá lo tengo. ¿Ustedes tienen calor también? ¿Lo pongo en 18? No, no. A ver, lo que tenemos que ver es que Dios nos va a abrir lugar. Dios nos va a abrir lugar en la iglesia. Dios nos va a empezar a llevar a los ministerios que nosotros tenemos que desarrollar en la iglesia. Dios nos va a llevar
E incluso, miren, perdón, voy a hacer autorreferencia, que esto les digo, no lo hagan, pero algo que pasó que a mí nos pasó con el Objetivo Biblia, con Maru. ¿Se acuerdan que empezamos con los jóvenes una vez? Che, leamos la Biblia, lo hicimos un año y leyeron unos cuantos y algunos llegaron a terminar la Biblia. Y después lo empezamos a hacer en la iglesia. Y ahora está instalado como un ministerio en la iglesia. Y yo les digo, no entiendo cómo pasó. A la que se le ocurrió la idea fue a Maru. Me dijo, lo hacemos, lo hicimos. Y prosperó. Y hoy mucha gente está leyendo en la iglesia la Biblia por el Objetivo Biblia. Y yo les digo, no es por Maru, no es por mí. El Señor ha querido dar lugar a esto. Hemos sido simples instrumentos en el medio. Pero a mí me parece excelente poder estar participando de esto. Lo que me ha cambiado la vida, de leer la Biblia nomás. Lo que me ha cambiado el conocimiento de la palabra, la facilidad en manejarme con ella, en aprender cosas. Increíble. Esto es de parte del Señor sí o sí. Y otra vez, no es, hey, el Objetivo Biblia. No tiene que ser eso. Es saber dónde quiere el Señor que estemos. Es qué tenemos que hacer, porque eso nos va a llenar. Creo que es uno de los ministerios más sencillos que tiene la iglesia, el Objetivo Biblia. Pero me llena como ninguno. Me encanta. Y me encanta que la iglesia pueda prosperar por eso también. Y ya les digo, es un grupito, che, leamos esto. A ver, abramos a ver quién leyó. Sencillísimo, lo más sencillo que hay. Pero en el Señor puede hacer lo que quiera. Puede ser que lo que tengamos que hacer, no sea en la iglesia, sea en otras iglesias incluso, no, digo en otros ministerios fuera de la iglesia, en alguna actividad zonal, la comisión de asambleas, en el IME, en JC, en campamentos, el Señor nos va a ir abriendo camino. Van a ver que ustedes no van a tener que abrirle camino a su don, sino que Dios, con los dones que les dio, les va a ir abriendo camino. Ustedes no van a tener que ir a pedirle a nadie, uy, me das lugar, quiero hablar, quiero participar, quiero ayudar. Te van a llamar sin que tengas idea de por qué a alguien se le cruzó que vos podías hacer eso. Y vas a empezar a trabajar. Lo que tenemos que hacer es empezar a ver lo que pasó con estos chicos. Yo no lo leí. Los tres amigos de Daniel, porque Daniel no estaba en este evento que leemos en el capítulo 3, no se arrodillaron ante la estatua. Estos tres amigos de Daniel ya habían zafado de la muerte. ¿Se acuerdan que vinieron a buscarlos? ¿Sí? Que vino Aspenaz, ¿era? Capítulo 2. Porque tenía que matar a todos los sabios, porque nadie pudo decirle lo que había soñado el rey. Y ahí apareció Daniel, les dijo, bueno, denme tiempo, con los amigos oraron y apareció la revelación del sueño. Dios les dio libertad. Y ahora estaban otra vez enfrentando la muerte. Porque el que no se arrodillaba ante esa estatua, al horno de fuego. Al horno, estabas al horno. Literal y figurativamente. Ahora, ¿qué hicieron los amigos? Versículo 17. Vamos con el 16. Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, versículo 17 del capítulo 3, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. ¿Saben lo que hace falta para que esto empiece a prosperar? Para que tu vida empiece a volar. No, para que te vean, no. Para una prosperidad personal, espiritual personal. Obediencia a Dios. Lo que pasó con estos chicos es que aunque estaban en peligro de muerte, aunque ya una vez los había salvado Dios, dijeron, bueno, no, algo tenemos que hacer, arrodillémonos, si 2 veces nos va a salvar Dios. 2 veces los salvó de la muerte. Fueron echados adentro del fuego. Y eso no los tocó. Dice que ni un pelo de la cabeza los tocó. Las personas que los tiraron adentro del horno murieron, simplemente por haberse arrimado al horno. Ellos fueron arrojados adentro del horno, dice la palabra. A ver, busquémoslo y lo leemos. Versículo 24. A ver. 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones
atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey, porque recuerden, Daniel no estaba en este evento, estaban simplemente los 3 amigos. Y él dijo, aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño. Recuerden, un horno que fue súper calentado 7 veces más, lo cual no quiere decir que lo calentaron 7 veces más, sino que lo calentaron lo más que pudieron, ¿sí? Y dice que estas 3 personas se paseaban junto a un cuarto más. Y dice, el aspecto del 4 era semejante a un hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrac, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, un reconocimiento a Dios. Salid y venid. Entonces Sadrac, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, bueno, todo esto que estábamos hablando, para mirar a estos varones. Cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera tenían olor a humo. O sea, imagínense, nosotros nos arrimamos un poquito una fogata, el tufo a humo que te queda, ¿no? Ni siquiera tenían olor a humo. Quiero cerrar con los otros 2 versículos que les dije que de personas que fueron elevadas por Dios. Fueron llevadas a su punto de trabajo y obtuvieron reconocimiento. Que otra vez no es el punto que buscamos, pero Dios, aquellos que obedecen, incluso en el silencio, incluso cuando nadie te ve, incluso el Señor en esa condición puede generar reconocimiento a sus siervos. En 1 Samuel 3, versículos 19 y 20 vamos a ver de Samuel, y en 1 Crónicas 14 y 17 vamos a verlo sobre David. En 1 Samuel 3, 19 dice, y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. El profeta Samuel. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Jehová estaba con él y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. El que le dio ese prestigio a Samuel, el que le dio esa autoridad frente al pueblo, que pasó a ser tal vez el último juez que existió, fue Dios. Lo vemos con David en 1 Crónicas 14, y la fama de David fue divulgada por toda aquella tierra, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. El Señor es el que nos va a dar el lugar. Otra vez, no pensemos esto en el reconocimiento, pensemos en el punto de trabajo que tenemos que desarrollar en la iglesia, los ministerios que debemos desarrollar, en las actividades que debemos participar. Lo mismo en la vida personal. ¿Qué es lo que tengo que hacer con mi vida? ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué trabajo? ¿Qué estudio? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? El Señor va a ir abriendo puertas. El Señor va a ir mostrando. No tenemos que ir con la barreta, barreteando ventanas para meternos en la iglesia, para meternos... ¿Entienden? El Señor es el que nos da lugar. Bueno, ahora les voy a hacer una pregunta. Porque claro, nosotros estamos leyendo mucho el Antiguo Testamento. Y algo que me pasó también recientemente es cómo es Dios, ¿no? Ahora con nosotros. Porque Dios antes era de una manera y ahora es de otra forma. Espérenme un segundito, ¿eh? Vemos que nosotros nos tenemos que manejar con Dios en términos de obediencia. Tenemos que buscar sus preceptos y seguirlos. Sabemos que en la palabra nos dice permanentemente que en función de obedecerlo a Dios va a venir bendición sobre nosotros. Estamos viendo que también vamos a encontrar nuestro lugar en la iglesia si lo obedecemos a Dios y lo seguimos, Él mismo va a ir abriendo lugar. Ahora yo les pregunto, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿hay cambios de Dios? O sea, Dios, ¿cómo era en el Antiguo Testamento? Era tal vez muy severo y ahora capaz que es más laxo, más tolerante, deja pasar un poco las cosas, ¿sí? De verdad les pregunto. No, O sea, antes, no. no, no. Dios era, antes era más estricto en el Antiguo Testamento con la ley, ¿no? Cualquier cosa mala que pasaba, cascotazo limpio, apedreado. Ahora en la iglesia no apedreamos gente. Deberíamos. ¿Eh? Deberíamos. Deberíamos. ¿Es más bravo Dios? Sí.
que no tenían toda la, o sea, que me ocurre, que aunque no tenían la revelación que tenemos hoy en la Biblia, como que Dios también se mostraba tal vez mucho más visible al pueblo de Israel, o sea, en la nube, adelante, después de la noche fuego. Se te abrió un mar. Claro. Es como, no digo que hoy en día Dios no se muestre, pero es distinto cuando Dios se está manifestando así y vos decidís como desobedecer o pecar. Es como, Claro, capaz que o sea, no viéndolo, pero sí. no, en realidad como que va medio en contra de esto de que la revelación de Dios va como en aumento a lo largo de toda la vida, pero sí es como que, sí, teniéndolo tan palpable, no, o sea, si hacías algo malo, era como que realmente, sí, sí. No sé si decir que era más grave lo que hacías, pero Las consecuencias, tal vez Pero eran. el pueblo de Israel le negó los mayores 20 le negó la tierra prometida porque eran los que palparon la salvación de Egipto y fue como ustedes que lo palparon. Ustedes que vieron todo y esto. ¿me entiendes? O sea, lo que él dice, vieron cuando fueron a reconocer la tierra, ¿sí? Vuelven de la tierra los 2 espías y 10 dicen, no, nos van a hacer pomada, cualquiera, no. Y a los 2 que dijeron, no, vamos, que Dios los va a entregar en nuestras manos, ¿sí? Solo ellos 2 pudieron sobrevivir a los 40 años, los demás murieron todos en los 40 años en el desierto. Así que podemos ver un Dios bravísimo, ¿no? también no sé cómo eran las otras naciones, o sea, después veo otras naciones que nos hacían pasar, mataban a los hijos en sacrificio. Los Por ahí pasaban no por lo fuego. ven comparado hoy en día, me parece terrible la justicia de Israel y parece la más tremenda de todas. A ver, yo quiero que empecemos a ver esto, porque nosotros estamos viendo el Antiguo Testamento, estamos viendo Daniel, estamos viendo cosas bárbaras que hace Dios, y vemos cosas brutales que pasaron, ¿sí? Pero yo quiero ver hasta qué punto esto nos afecta a nosotros, ¿sí? Yo quisiera que podamos ver y entender lo que es Dios. Y bueno, cito 2 pasajes. Malaquías 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Quiero que empecemos a entender. Y empecemos a entender que el Dios del Antiguo Testamento es el Dios que tenemos hoy. Es el mismo Dios. Y Dios no cambia, no se inmuta. Hablamos en términos de cuando estudiamos la teología propia de Dios como inmutable. O sea, es igual. Lo que Dios pensaba en el Antiguo Testamento hace 2000 años, hace 5000 años, es lo mismo que piensa hoy. Lo que antes era malo para Dios, hoy es malo. ¿Qué pasa? Recientemente escuchaba a alguien que yo incluso valoro la opinión y decía, no, pero ahora Dios no tenemos que ser tan duros. No, porque Dios, Dios es amor, Dios vino a morir por nosotros. Dios, porque yo Jehová no cambio. Hebreos 13:8, Nuevo Testamento. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, algo que es muy interesante que nosotros podemos ver, existe la ley ceremonial y la ley moral de Dios. ¿Sí? Entonces, esto nos trae a nuestras dispensaciones. Está bien, algunos tal vez no conozcan mucho este cuadro, pero están las dispensaciones. Inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley, gracia, que es nuestra dispensación actual, y la dispensación del reino, algo que va a venir futuro. ¿Sabe lo que significa dispensación? ¿Cómo se traduce la palabra dispensación más? ¿Cómo? No. Está en la Biblia la palabra dispensación y quiere decir administración. Lo que hacía Dios es establecía ciertas administraciones con los hombres. Lo hizo a lo largo del Antiguo Testamento hasta la ley y hoy en día hay una nueva administración. Por lo cual algunas cositas cambian. Hoy nosotros no tenemos que matar animales para recibir, para ser limpios. Nosotros orando a Dios podemos restablecer nuestra comunión con Dios. Pero la ley moral, eso es la ley ceremonial, cambian algunas formas de Dios, pero la ley moral es la misma. Si Dios creía
que antes algo era malo, hoy sigue siendo malo. Es más, yo les digo algo, yo creo que Dios hoy incluso es más severo que en el Antiguo Testamento, incluso por algo que mencionábamos de que hay más revelación. Nosotros ahora tenemos más conocimiento. Desde el Nuevo Testamento tenemos el Nuevo Testamento. O sea, es más información, más profunda, más conocimiento de Dios. Entonces tenemos más responsabilidad sobre esto. Miren, hablando de, esto es en Hebreos 10, hablando de, no lo quiero leer, pero me parece que va a ser mejor que lo lea, ¿sí? El que viola la ley de Moisés, dice Hebreos 10, 28, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Lo que está diciendo Dios es que en el Antiguo Testamento, el que violaba la ley moría, normalmente lapidado, a piedrazos. Ahora, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Y tuviere por inmunda la sangre del pacto del cual fue santificado, hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Hoy en día, en el Nuevo Testamento, nosotros tenemos mucho mayor castigo, podríamos decir, por pisotear el nombre del Hijo de Dios, que tal vez lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Pasaje más, Mateo 5. ¿Se acuerdan cuando decía en el Antiguo Testamento, dice, bueno, oíste que fue dicho, dice, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio? Normalmente el que mataba, lo mataban, ¿no? Dice, pero el Señor dice, esto es el Sermón del Monte, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, ya empezamos a entrar en la idea de matar al hermano en la mente. ¿Sí? Empezamos a entrar que acá, ya el castigo que antes, bueno, yo lo tenía que matar físicamente a mi hermano, a mi amigo, a mi qué sé yo, ahora es algo que puede pasar en mi mente. Lo mismo con el adulterio. ¿Viste que fue dicho, no cometerás adulterio? Pero ya os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Se vuelve más puntillosa la ley hoy en día. Los mandatos de parte de Dios son incluso superiores. Ya el castigo está antes de ejecutar el pecado, ya lo puedo pecar en mi mente. Tal cual. Entonces empezamos a entender que nosotros tenemos una responsabilidad superior hoy en día. ¿Sí? Tenemos más conocimiento y debemos empezar a tomar conciencia de esto. Nos refuimos del horario, perdón. Bueno, escúchenme. ¿Qué? Es Pascua, vamos ya. Yo lo que quiero que veamos en esto es que de la manera que Dios tenemos un Dios más duro, si queremos verlo así, un Dios que nos ha dado mucha más información, más revelación y nos requiere más cosas a nosotros hoy en día, tenemos más responsabilidad, es un Dios que nos acompaña. Leo este versículo y oramos. Dice en Hebreos 13 también, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, por lo cual digo, no te desampararé ni te dejaré. De la manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Esto es lo que pasó con los amigos. Estaban en el horno, estaban expuestas sus vidas, pero ellos confiaron en el Señor. De la misma manera, nosotros, y perdonen por el cierre abrupto, pero oramos. Padre nuestro y Dios nuestro, gracias Señor por tu compañía, Padre, por tu guía y por tu palabra que podemos prosperar en ella. Bendícenos y acompáñanos para poder seguir estudiando este libro de Daniel y que podamos estar confiados en ti, Padre, en que nos acompañas, que nos capacitas, que nos pones pruebas, pero estás con nosotros, Señor. Te rogamos por esto en nombre de Hijo Cristo. Amén.